Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Primer y segundo grado de primaria. Buenos días, niñas y niños del primer y segundo grado de primaria. Les damos la bienvenida a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación. Yo soy Nati. Y yo soy Miki. Esta semana hemos empezado una nueva aventura buscando formas de ayudar a Pedro y Rosa, quienes encontraron basura en el río de su localidad. Por aquí, muchachos, por aquí. ¿Ese es Coco? ¡Ahí voy, Coco! Acá el gorrito de natación de Coco. Aquí está. Gracias. Sigo pensando que esta es una mala idea. Va a necesitar oxígeno para estar bajo el agua. Bucear no es tan sencillo. Miau. ¡Coco! ¿Qué haces? Hola, chicos. Bueno, después de conocer sobre lo que está pasando con los animales que viven en los ríos y cómo son afectados por los residuos sólidos, me quedé con una pregunta, dando vueltas en mi mente. ¿Cuál, Coco? Cuéntanos. Vengan. ¿Cómo afecta la contaminación por los residuos sólidos al conjunto de los seres vivos que habitan en los ríos? Esa es una gran pregunta. Por eso me iré a ver qué me dicen los peces y otras criaturas del río sobre ellos y cómo les afecta la contaminación. Así volveré con mucha más información para ayudar a Pedro y Rosa. ¡Chao! Coco, espera. ¿Ah? Coco, ¿tú sabes nadar? Bueno, el clásico estilo perito. ¿No? Entonces, creo que es mejor que aprendamos sobre la vida en el agua desde aquí. ¡Oh! ¡Sí! Yeah. Está bien, Nati. ¿Me devuelves mis lentes? Es que me quedan bonitos. Está bien. A ver. Aquí. Sí, Ya ahí veo. está. Bueno, parece que estamos listos para empezar. ¿No es así? ¿Recuerdas lo que hemos visto estos días? ¡Oh! ¡Claro que sí! Hemos visto cómo algunas acciones que hacemos cada día pueden dañar la diversidad de los animales y las plantas. Muy bien, Coco. Y que estas acciones están causando problemas, afectando la biodiversidad de ecosistemas que hay en nuestro país. ¡Claro! Los ecosistemas. Sí los recuerdo. Los ecosistemas son, Nati, ¿qué eran los ecosistemas? Tranquilo, Coco. Recordémoslo juntos. Un ecosistema es el conjunto de seres vivos, como plantas y animales, que viven en un lugar y que se relacionan entre sí, y con todos los elementos de la naturaleza, como los ríos, lagos y lagunas. ¡Oh! Entonces, un río es un ecosistema. Porque ahí hay agua y seres vivos diversos, como peces, algas, plantas acuáticas y tortugas. Y no te olvides de las aves. Sí, un río es un ecosistema acuático, Coco. En el Perú tenemos muchos. Además de ecosistemas terrestres como bosques y desiertos. Ya voy entendiendo. Pero hay algo que todavía no me puedo imaginar. ¿Qué cosa? ¿Cómo es eso de que dentro de los ecosistemas los seres vivos se relacionan con los elementos de la naturaleza? ¿Se relacionan? ¿Así como nosotros, como amigos? Yo te lo explico con un ejemplo. Los peces viven en el agua. Ahí encuentran su alimento. Y además, allí está el oxígeno que necesitan para vivir. Y entonces,
¿Por qué Aldo decía que tenía que llevar mi oxígeno si iba bajo el agua? Créeme que sí lo necesitas. Y también saber nadar bien. Coco, ¿esta es una planta acuática? ¡Sí! Me salió linda, ¿no? ¿Qué? Me gusta guardar recuerdos. Oigan, ¿y cómo se alimentan las plantas acuáticas? Una planta acuática dentro del agua necesita de la luz para fabricar su alimento, como toda planta. Me voy dando cuenta de que los seres vivos de un ecosistema siempre necesitan del agua, el aire o la luz para vivir. Quizá para entender mejor cómo pueden perjudicarse los seres vivos en un ecosistema acuático, debemos entender cómo se relacionan. Quiero investigar sobre eso y también saber más sobre cómo estas relaciones pueden perjudicarse por la contaminación por residuos, como el plástico. Esa es una excelente pregunta de investigación, Coco. ¿De qué manera pueden perjudicarse los seres vivos de un ecosistema acuático cuando hay contaminación por residuos sólidos como los plásticos? Parece que Aldo y Chechi ya se han puesto patas y alas a la obra intentando responderla. ¿Qué opinas, Coco? ¿Coco? ¡Qué buena pregunta! ¿De qué manera pueden perjudicarse los seres vivos de un ecosistema acuático cuando hay contaminación por residuos como los plásticos? Acabo de lanzar la pregunta a nuestras amigas y amigos en casa. Tal vez tienen algunas ideas. ¡Qué bien! ¡Escuchemos! Hola amigos y amigas de Aprende en Casa. Yo tengo una posible respuesta. Yo creo que la contaminación puede perjudicar a los seres vivos haciendo que se enfermen y hasta que puedan morir. Coco. Yo también pienso eso. Por ejemplo, los peces que viven en ríos contaminados con basura se pueden enfermar o morir. Es cierto. Vimos que la contaminación puede perjudicar a todos los seres vivos de un ecosistema porque se relacionan entre sí. Tienes razón, pero ¿cómo se perjudicarán otros animales además de los peces? Por suerte me tienen a mí, Chechi, la guacamaya, experta en relaciones públicas. Tomen mi tarjeta. ¡Oh! ¡Qué profesional! Les cuento que hay muchas relaciones que se dan entre los seres vivos, pero la más importante es la relación que ocurre cuando se alimentan. Estoy de acuerdo. La comida es importante. Como iba diciendo. Así, esta relación que Aldo busca se llama cadena alimentaria. Creo que tengo una imagen por aquí. Chicos, ¿qué observan en la foto? A ver. Veo plantas y varios animales. También veo unas flechas que relacionan a cada ser vivo. Ya sé por qué se llama cadena alimentaria. Las flechas indican que se alimentan del anterior ser vivo. ¡Exacto! Una cadena alimentaria es una relación de seres vivos que se alimentan unos de otros. Eso quiere decir, ¿quién se come a quién, verdad? Así es, Coco. Puede ser productores. Fabrican su propio alimento como plantas o algas. Consumidores. Aquí también entramos los felinos. Efectivamente. Somos los que nos alimentamos de las plantas o de otros seres vivos, pues no podemos fabricar nuestro propio alimento. Por ejemplo, los peces o delfines. Luego siguen los descomponedores. Aquí tienes...
Oh, gracias, Coco. Ya veo. La cadena alimenticia puede tener muchas especies de seres vivos conectados, dependiendo uno de otro por la alimentación. Sí, y bueno, esto hace que cuando algo se contamine, todos nos contaminemos. Gracias por el sanguchito. Me moría de hambre. ¡Excelente! En la imagen que nos presentó Chechi, cada ser vivo cumple una función. Están los lirios de agua, que son productores. Están los peces, los cangrejos y los delfines, que son consumidores. Pero, ¿y los descomponedores? Buena observación. También hay bacterias y hongos que se encargan de descomponer los restos de seres vivos en una cadena alimentaria. Creo que en esta cadena podemos poner algunos hongos y bacterias porque son ellos los que se encargan de descomponer a los seres vivos. ¡Oh! ¡Qué interesante! Creo que ya voy entendiendo más sobre las relaciones entre seres vivos, sobre todo de las cadenas alimentarias. Sí, y como bien te diste cuenta, el alimento va pasando de un ser vivo a otro. Pero todavía no sé cómo la contaminación podría perjudicar este tipo de relación. ¿Qué les parece si hacemos una pequeña pausa y regresamos a seguir investigando? Amigas y amigos en casa, envíenos sus preguntas sobre este tema. ¡Ya volvemos! Si un familiar va a salir, recuérdale la doble mascarilla a usar y siempre la distancia física a respetar. Bienvenidas y bienvenidos de regreso. El día de hoy estamos respondiendo a la pregunta: ¿de qué manera pueden perjudicarse los seres vivos de un ecosistema acuático cuando hay contaminación por residuos sólidos como los plásticos? Entendimos que un ecosistema es el conjunto de seres vivos que viven en un lugar y se relacionan entre sí. Y que una de esas formas de relacionarse con el entorno y los otros es la alimentación, lo que llamamos la cadena alimenticia. Chicos, han llegado preguntas de nuestras amigas y amigos en casa sobre nuestra investigación. ¡Excelente! Me encantan las preguntas. Leeré la primera. En una cadena alimentaria, ¿un ser vivo solo come un solo tipo de ser vivo? Creo que yo puedo ayudar con esa pregunta. Verán, en un ecosistema, los seres vivos no se alimentan de un solo tipo de ser vivo. ¿Ah, no? ¡No, Coco! Pueden alimentarse de varios seres vivos en diferentes momentos. Por ejemplo, los cangrejos se alimentan de gusanos, pero también pueden comer algunas plantas o algas del agua del río. ¡Ay, genial! Variedad para el paladar del cangrejo. Leo la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de residuos contaminantes están en los ríos? Yo puedo ayudar con esa. Hay muchos contaminantes, tanto líquidos como sólidos, que pueden llegar a los ríos. ¡Oh, no! Y entre los residuos sólidos más comunes están los plásticos. Así es. Chicas y chicos, la contaminación por plástico puede dañar a los seres vivos que habitan en el agua, pues interfiere en la cadena alimentaria. Miren, les contamos cómo. Se han encontrado pedacitos de plástico muy pequeños que provienen de algunas prendas de vestir usadas antes por las personas. Estos plásticos muy pequeños o microplásticos son ingeridos por seres vivos del río llamado zooplancton, que a su vez son el alimento principal de muchos animales acuáticos. Este microplástico provoca que el zooplancton no crezca o que tenga poca energía. ¡Oh, no!
Eso hará que el zooplancton no sea tan nutritivo. Lo más preocupante es que este microplástico no desaparece, pues el zooplancton, al ser comido por animales como peces o cangrejos, pasa de un animal a otro, provocándoles daños. En otros animales puede dañar órganos del sistema digestivo o respiratorio. Esto es lo que puede pasar con el microplástico en una cadena alimentaria de río. Y si los seres humanos, como parte de su alimento, consumen animales que han ingerido microplásticos, también lo acumulan en su cuerpo. Estos contaminantes en el cuerpo pueden provocar daños a nuestros órganos también. Así es. Y lo peor de todo es que el plástico es un contaminante que causa problemas muy graves porque demora incluso siglos en descomponerse, a diferencia de otros materiales. Ya entiendo por qué se dice que la contaminación no solo daña a un ser vivo, sino a varios a la vez. Es porque los seres vivos se relacionan entre sí en la cadena alimentaria. Muy bien, Coco. Creo que ya tenemos más información para responder a nuestra pregunta. ¿De qué manera pueden perjudicarse los seres vivos de un ecosistema acuático cuando hay contaminación por residuos sólidos como los plásticos? A partir de lo que hemos investigado, encontramos que la contaminación por residuos como el plástico puede afectar a los seres vivos de un ecosistema, al afectar su cadena alimentaria. Al estar el microplástico en el zooplancton, que es el alimento principal de muchos animales acuáticos. Estos terminan ingresando al cuerpo de todos los seres vivos que forman parte de la cadena alimentaria, pudiendo causar daño a animales como los peces, haciendo que no crezcan bien, que no tengan energía o incluso puede dañar sus órganos del sistema digestivo o respiratorio. ¡Ay! Y nosotros los humanos también estamos en riesgo, pues si las personas consumimos pescado con microplásticos nos podemos contaminar. Las cadenas alimentarias son increíbles. Ha sido muy lindo entender cómo estamos todos conectados en el ecosistema. Sí, es increíble ver que todos los seres vivos se relacionan con otros y con su entorno. Y lo importante que es saber cómo la contaminación perjudica a estas relaciones más de lo que creíamos. Yo sé que hemos aprendido que la contaminación puede provocar daños a otros seres vivos, pero eso solo me ha dado más ganas de seguir investigando. Amigas y amigos en casa, así como nosotros hemos identificado los daños que ocasionan los plásticos en un ecosistema acuático, las y los invitamos a seguir investigando sobre qué otros ecosistemas son afectados por residuos sólidos como el plástico y otros. Sí, no nos desanimemos. Sigamos investigando para entender cuáles son las mejores soluciones a estos problemas tan urgentes. Pero ahora ha llegado un momento muy especial. Es momento de ver a Paola y a nuestra amiga Lea. En ¡Leemos Juntos! ¡Vamos! Bienvenidas y bienvenidos. Esto es ¡Leemos Juntos! Paola, ¿qué sacaste del baúl y observas con tanta atención? Unas postales, Lea. Y me llamaba más la atención esta postal de aquí. Por el lindo paisaje y por lo majestuoso y bello que se ve el río. Tienes razón, Paola. ¡Qué grande es! Además, alrededor de él, la vegetación es muy verde. Sí, Lea. Los ríos son muy importantes para la vida. Paola, ¿será que el agua es necesaria para todas y todos?
Claro, Lea, muy necesaria. ¿Y qué te parece si leemos un cuento que tiene que ver con ello? ¡Sí! Este cuento se llama Agüita Vida y fue escrito por Cucha del Águila Hidalgo y publicado por el Ministerio de Educación del Perú. Hace mucho tiempo, los pueblos de los montes y los ríos, de los Andes y del Altiplano vivían en armonía. Los hombres, mujeres y niños trabajaban la tierra. Antes de labrar, le pedían permiso, le hablaban con cariño. En tiempo de cosechas, hacían fiestas, danzaban sobre ella. Las montañas se veían alegres y coloridas. En sus faldas crecían maíz, papa, quinoa, airampo. Pero poco a poco, los hombres se fueron olvidando de cuidar a la madre tierra. Algunos perforaron sus entrañas buscando tesoros. Otros desviaron el cauce de sus ríos y envenenaron el agua de sus cochas. Muchos se olvidaron de agradecerle por los alimentos y de tratarla con cariño. La madre tierra entonces, dolida, lloró con lágrimas de lluvia. Lloró tanto que los ríos y las cochas se llenaron, se inundaron campos y caseríos. De los cerros caían huaicos. La madre tierra, luego de haber llorado mucho, se quedó muda y seca. Nada crecía en sus faldas, nada había en donde antes había cochas o nieves eternas. Hasta los ríos tomaron otros caminos. Entonces los hombres y animales comenzaron a pelearse por un poco de rocío para refrescar sus labios, por un poco de alimento. La diosa Quilla, desde lo alto, todo lo veía. Cuando la mamá Quilla vio a sus hijos sufrir, se compadeció de ellos y en sueños, una noche, a los niños habló. Antes el agua limpiaba y lavaba de las penas. Antes el agua era motivo de fiestas, celebraciones y alegría. No olviden, hombres, mujeres, niños, plantas, animales, madre tierra, todos son uno solo. Los niños, al despertar, con sus voces claras, contaron a todo el pueblo lo soñado. Al final, todos juntos, uniendo fuerzas, decidieron organizarse para reconstruir aquello que por muchos había sido descuidado y olvidado. Uno a uno prometió vigilar, cuidar, defender el agua, para que los hijos de sus hijos no pasaran hambre y sed. El agua es ofrenda, es vida que se cuida y comparte entre todos. Los hombres, mujeres, niños, niñas, plantas, animales y madre tierra somos uno solo. Me ha gustado mucho esta historia, Paola. Ahora entiendo cuánto debemos cuidar los recursos naturales. ¡Todos somos uno! Sí, Lea, ¿sabes? Creo que esta frase que nos presentaron en la historia también significa que todas y todos dependemos el uno del otro. Por ejemplo, nosotros dependemos de la naturaleza para vivir, pero la naturaleza depende de nosotros para que la cuidemos. Tienes razón, Paola. Por eso, por ejemplo, debemos cuidar el agua, porque el agua es necesaria para la vida de todos los seres en este planeta. Se me ocurre una canción. Gotita, gotita, baja la agüita a sembrar vida en mi granjita. ¡Qué buena canción, Lea! ¿La escribimos en nuestra pizarra palabrera? Buena idea, Paola.
Mi granjita. ¡Listo! ¡Lo tengo! A ver. Amigas y amigos, nos vemos pronto en ¡Leemos juntos! Queridas familias de todo el Perú, gracias por dejarnos entrar una vez más a sus hogares. Y gracias por la compañía prestada a las pequeñas y los pequeños de la casa. Porque aprender juntos siempre es más divertido. Hoy hemos conocido más acerca de cómo los residuos sólidos, como el plástico, contaminan los ecosistemas acuáticos. Juntas y juntos entendimos lo que son los ecosistemas y también las cadenas alimenticias. Sabemos que hay muchas otras formas de contaminación de ecosistemas y por eso es muy importante seguir investigando. Solo entendiendo este problema podremos encontrar soluciones y plantear acciones que nos permitan cuidar a los seres vivos que viven en los ríos de nuestra localidad. Nos vemos en el próximo Aprendo en Casa.